Capítulo 27. El bufón y el rey. A través del océano infinito, las olas se mecían alrededor del casco de metal que se hundía. El tañido de las campanas resonó mientras el acorazado comenzaba a girar a estribor. El cielo era ilimitado. El océano vacío y sin fin. Los buques de guerra cercanos detuvieron su avance. Los marineros del acorazado principal, que se inclinaba hacia estribor, comenzaron a caer. Estaban horrorizados por lo que veían. Hicieron todo lo que pudieron, destructores y cruceros. Y el otro acorazado. La tripulación comenzó a amontonarse para rescatar a los hombres del buque insignia, mientras los gritos de los marineros y las siluetas de los tiburones acechando comenzaban a aparecer a la distancia. Los chalecos salvavidas caían alrededor mientras muchos miraban hacia el cielo. ¡Mierda! Alguien gritó. No vi ni escuché ningún avión cerca. Nada por encima de las nubes, nada en los radares. Sus miradas se dirigían hacia el orgullo de su marina. Decían que esos mismos cañones habrían hecho temer y temblar al reino sagrado, hundiéndose ahora ante sus propios ojos. Díganle al Comando Sur, el comandante Flashwalker ha sido hundido. Inmóvil en el puente, el vicealmirante mantuvo sus ojos fijos en el JSS Comandante G. Flashwalker mientras se deslizaba bajo las olas, ardiendo a lo largo de su superestructura antes de desaparecer sección por sección a medida que el mar lo reclamaba. Un buque de guerra que alguna vez dominó el horizonte ahora no era más que acero retorcido y agua cubierta de aceite. Se volvió bruscamente hacia sus oficiales del Estado Mayor. Como el oficial de mayor rango presente, asumo el mando, dijo sin rodeos. Rompemos el contacto y nos retiramos en dirección a Kiax. Todas las unidades deben embarcarse en operaciones de búsqueda y rescate de inmediato, para luego retirarse a aguas amigas. No vamos a tentar más a la suerte. Entendido, señor, corearon las respuestas. El vicealmirante miró hacia el mar una vez más, con la mandíbula apretada. Otro buque principal de la República de Gilon perdido. Sin previo aviso, sin contacto. Ninguna firma de radar. Ninguna alerta acústica. Nada. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Un submarino? Dudoso. Incluso la nave más avanzada habría sido detectada a esta distancia. Y el ataque, fuera lo que fuera, había sido preciso, letal e instantáneo. Demasiado limpio. Demasiado certero. Lo que sea que tuviera el reino sagrado, había dejado obsoletos sus sistemas de alerta temprana. Mientras tanto, en el continente de Kiax, los marines y el ejército ya estaban enfrascados en combates feroces. Las bajas que sufría la flota solo servían para aumentar esa sensación de pánico que se extendía entre las tropas. El dominio de los mares, que alguna vez se había dado por sentado, se les escapaba de las manos. En las primeras semanas de la guerra, el enemigo apenas había sufrido bajas. Derrota tras derrota, cada una clavando la misma sombría verdad más profundamente en su mente. Esta había sido una causa perdida desde el principio. Ahora la cifra de muertos finalmente los había alcanzado. Más de 100.000 muertos. Y ahora corrían rumores de conversaciones de paz. El pensamiento lo vació por dentro. Se asentó la descorazonadora certeza de que todo por lo que había luchado, cada barco perdido y cada marinero sepultado, podrían no significar nada más que fichas de cambio sobre una mesa de negociaciones. Los puños del vicealmirante estaban tan apretados que le dolían los nudillos. Esta guerra estaba cambiando, y no a su favor. Cada día que pasa pierden terreno, pierden lo que creían que era suyo por derecho. La ira quema con fuerza en su pecho, hirviente y sin rumbo, pero ahora una cosa le queda clara. La naturaleza de la guerra había cambiado demasiado rápido. Y este barco, este momento, era la prueba. Desde el puente, el barco se inclinó bruscamente, a casi 90 grados a estribor, mientras se sumergía en su último descenso. El almirante se permitió una última mirada a los cañones cuádruples de 356 milímetros, mudos e ineficaces contra el mar. Los marineros con sus chalecos salvavidas luchaban entre los restos flotantes abajo, mientras otros se aferraban desesperadamente a las balsas salvavidas que derivaban entre el aceite y los escombros. El momento ya no tenía salvación. Ya se había perdido. Un golpe pesado y frenético se escuchó desde la puerta de acceso del lado de babor. Luego se abrió de golpe cuando uno de los oficiales restantes del Estado Mayor regresó tambaleándose al puente, empapado y temblando. «Almirante, señor», exclamó el oficial. «Por favor, póngase esto». El almirante levantó una mano, haciéndolo callar. El capitán ya estaba muerto. «Este es mi fracaso», murmuró. «No vi venir el ataque. Me iré abajo con el barco».
Había sido una decisión noble, pero desesperada, nacida de la culpa más que del sentido del deber. No le servía la ignominia de esta flota. Necesitaba rendir cuentas. Nada más que la muerte parecía lo apropiado. El oficial del Estado Mayor lo miró con angustia antes de bajar finalmente el chaleco salvavidas. Saludó. Sin discusiones, sin amotinamiento. El casco gemía, el metal se desgarraba a medida que el agua de mar inundaba las cubiertas. El almirante Wilkerson cerró los ojos, respirando hondo mientras el puente se inclinaba aún más hacia el abismo. «Al carajo con esos orejas picudas», murmuró. República de Gilon, Ciudad Jargón. Casa Presidencial. 3:41/15, 41 horas 14 de diciembre de 1774. En el silencio de la oficina oval, permanecieron callados. El reloj avanza cada segundo a medida que pasa un minuto. Él había visto los horrores hace apenas 2 días. Lo fulminó con una mirada feroz, como si lo estuviera despedazando pieza por pieza. Luego miró hacia el otro jefe de Estado Mayor de alto rango. 4 acorazados hundidos, con bajas estimadas en más de 3000. El jefe de operaciones navales, no, al lado del presidente, miró hacia uno de sus vicealmirantes. Conmocionado como estaba, no podía comprenderlo, mirándolo como un tigre a su presa al vicealmirante que estaba parado al otro lado. El mismo hombre que había hecho retirar al resto de la flota hacia aguas amigas. Al menos logró retirar al resto de las fuerzas sin sufrir más pérdidas, declaró el jefe de operaciones navales antes de cerrar la carpeta, solo para abrirla de nuevo. Sus ojos saltaron del informe hacia el vicealmirante otra vez. Sin embargo, según esto, dijo, señalando la página, ni el equipo de radar de los acorazados ni ningún elemento de la una división de acorazados detectaron el ataque contra ellos. Él no parecía molesto. Miró el informe de la acción posterior frente a él una última vez. Sin contacto de radar. Sin contacto de sonar. Sin confirmación visual, declaró deliberadamente. Ninguno en la flota estaba rastreando aviones enemigos ni detectó indicios de submarinos operando dentro de su zona de operaciones. Nuevamente levantó la vista, con voz baja y uniforme, pero teñida de preocupación. ¿Qué clase de arma podría atacar a uno de nuestros buques principales sin ser detectada en el proceso? Tras una pausa de un momento, añadió. ¿Y cómo es eso posible? Continuó el no. La reputación de la Armada entre las distintas ramas ya se está deteriorando debido a su escasez y alto costo para las Fuerzas Armadas de la República de Gilon. Este informe asombró a la aviación del ejército, al ejército y al cuerpo de marines. El Noah Brassers se volvió rápidamente hacia el vicealmirante y simplemente respondió porque no quería seguir analizando el fracaso de esta operación. Queda retirado. Él saludó y abandonó la oficina oval presidencial sin mostrar orgullo alguno. El silencio persistió hasta que el general Sam Gatter ni siquiera se molestó en intentar ocultar su desdén. La marina no sirve para nada, dijo rotundamente. Y ahora está desangrando el presupuesto sin entregar nada a cambio. Se inclinó hacia adelante, girándose ligeramente hacia el Noah Brassers, con la voz elevándose con furia controlada. Después de este desastre ante el Santo Imperio, y con el frente aetesiano colapsando ahora bajo la presión de la coalición, espera que el Congreso siga derramando más dinero en plataformas de artillería flotantes glorificadas. Con el informe en la mano, hizo un ademán brusco. Hemos estado invirtiendo en la Marina durante 30 años. 30. Y aún así nuestros soldados en el continente se están quedando sin municiones, suministros médicos y piezas de repuesto. La mandíbula de Gatter se apretó. El ejército está sufriendo las bajas más graves, ¿y qué estamos haciendo? Corriendo a comprar suministros de emergencia a Kashmuria y a la Federación de Duisland solo para mantener a las unidades en la pelea. Cerró la carpeta de un golpe. Esto es una vergüenza. Para el ejército, para el gobierno y para la gente que paga por esta guerra. El Noah Brassers no se doblegó fácilmente ante el general Sam Gatter. Mirándolo con fijeza, respondió con calma. Cuide su tono, general. Se está presentando ante el presidente. Como perros de pelea, los dos jefes de Estado Mayor se lanzaron dentelladas mutuamente. El presidente Riverini observó y esperó la primera grieta. Sabía que era mejor no intervenir demasiado rápido. Cualquier interrupción ahora solo alimentaría el fuego. El general Sam Gatter, intuyendo la creciente irritación del presidente, optó por la moderación. Se quedó en silencio. Los ojos de Riverini se posaron en él por un momento, fríos, evaluadores, antes de pasar a Wyatt Brassers. Dio una fuerte bocanada a su cigarro, la brasa brilló con fuerza mientras un espeso humo se enroscaba por la habitación.
Durante un largo momento, no dijo nada. Sentado allí, medio oculto por el humo, parecía menos un jefe de estado y más un capo del crimen dictando sentencia. Entonces habló. Nos quitaron lo poco que nos quedaba, dijo Riverine suavemente. Otra larga exhalación. En el momento en que sugerimos la paz, responden con rabia. Eso me dice todo lo que necesito saber. Sus ojos se endurecieron. Esos bastardos de orejas largas no entienden de paz. Se inclinó hacia adelante. Y ahora consideren el panorama geopolítico. Estamos perdiendo el control de la región. Nuestro poder está disminuyendo. Y nuestros aliados observan con curiosidad, mientras nuestros competidores se abalanzan para matar. Su voz se volvió baja y dura. Cuando se corra la voz de que estamos entrando en el camino de las negociaciones de paz, cada país del mundo se aprovechará de nuestra debilidad. Riverine sacudió la ceniza en un cenicero. Y eso, concluyó, destruirá mi camino hacia un segundo mandato. Ya no podemos permitirnos mostrar ninguna señal de debilidad, gruñó Riverine. Se reclinó un poco, con una expresión distante y reflexiva, como si estuviera sopesando todas sus pérdidas al mismo tiempo. Pero el asunto es que este es nuestro punto más bajo hasta ahora. El Santo Imperio está justo delante de nosotros. Por no mencionar que poseen un nivel tecnológico que supera incluso al de la segunda civilización. Su mandíbula se apretó. Esto es, para decirlo sin rodeos, una realidad que nuestros propios aliados han admitido libremente. Es decir, que batallar contra el Santo Imperio es librar una guerra que resulta imposible de ganar. El general Sam Gater frunció el ceño ante esto. Esa es una razón más por la que necesitamos alinearnos todavía más estrechamente con Arsa, dijo cortante. He oído de nuestros oficiales en el terreno allá, rumores de que el Imperio Dieviano está planeando una invasión a gran escala. Si Arsa cae, perdemos nuestro último colchón de seguridad. El jefe de Estado Mayor, Freddie McDingley, tomó la palabra con un tono de preocupación en su voz. ¿Y por qué somos nosotros los que tenemos que limpiar el desastre de Arsa? La Federación de Duisland está mucho mejor equipada para encargarse de eso. De todos modos, las cosas se están desmoronando para nosotros. Gater se volvió hacia él con brusquedad. Comprar su equipo es una cosa. Pero depender de Duisland a largo plazo, olvídelo. Ellos comerciarán armas con cualquiera que tenga el dinero en efectivo. Satisfacción instantánea. No tienen lealtad ni sentido común en absoluto. Incluso Bastan se retiró una vez que se dieron cuenta de que comerciar armas de fuego con una nación que arma a cada bando de un conflicto te convierte en un aliado terrible. La lealtad de Bastan ya no servía de nada. Luego venía la Federación de Duisland, pero no había posibilidad de una alianza a largo plazo. Sus amplias estrategias geopolíticas eran tan débiles y reaccionarias que resultarían ser un aliado problemático, por decirlo menos. Eran demasiado propensos a cambiar de bando. Los acontecimientos en el lejano oriente demostraron demasiado bien la realidad de esta lección. El imperio aetesiano comenzaba a resentirse bajo la presión de las fuerzas de la coalición. La derrota dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una realidad. Este despertar arrastró a Riverine de vuelta a un problema que había evitado conscientemente antes, y que ya no era capaz de posponer. Darky Whitchwack, su secretaria de Relaciones Exteriores, llevaba semanas presionándolo para que respondiera a este asunto. La posibilidad, no, la necesidad de una alianza formal y completa entre la República de Hillon, los Estados Unidos de América y la nación de Japón. Este era un camino peligroso. Una alianza con naciones de tales proporciones significaría que Hillon quedaría atrapada en una guerra que ya no podría controlar. Por el contrario, no hacerlo podría significar que la República se encontrara completamente sola mientras el mundo se reorganizaba. ¿Cómo va la guerra entre el Imperio Aetesiano y la coalición? Los intensos ojos del presidente Riverine se fijaron en el jefe de Estado Mayor, Freddie McDingley. La pregunta no necesitó preámbulos. El cuerpo de McDingley se tensó mientras tomaba automáticamente la carpeta con el informe. Había estado esperando este momento. Mal, dijo sin rodeos. El embajador informa que los bombardeos sobre la capital han aumentado drásticamente. Los ataques aéreos de la coalición se vuelven más y más agresivos cada día. Pasó una página. Las operaciones de evacuación están actualmente en progreso. Se espera que las misiones de rescate de refugiados con barcos de crucero organizadas desde nuestra base colonial en Florian lleguen a los principales puertos aetesianos en cuestión de días.
Nuestro embajador le ha transmitido a la secretaria Witchak que la coalición tiene esta situación bajo total control y aconseja que comencemos la retirada completa de los ciudadanos gilonianos del territorio atesiano. Riverine exhaló lentamente. ¿Y la situación del embajador Alexander? ¿Del príncipe Gourmet? Mkdingi vaciló, lo justo para denotar duda. Alexander dice que no ha visto al emperador atesiano desde hace varias semanas, dijo con cautela. Apariciones oficiales, ni una sola. Audiencias privadas, ni una sola. Nada. El rostro de Riverine se endureció. Eso es muy malo, continuó Mkdingi. Es peligroso. Si el emperador está escondido o algo peor, entonces lo que viene no se podrá contener. Pienso seriamente que estamos en el umbral de algo mucho peor de lo que ya está sucediendo. Riverine contempló si debía apostar por completo en este asunto, volviéndose hacia Freddy Mkdingi, continuó. ¿Dónde se encuentra la mayoría de nuestros ciudadanos gilonianos en este momento? El grueso de nuestros ciudadanos está ubicado dentro de las ciudades controladas por la coalición, respondió Mkdingi. Pero el resto está estacionado en el recinto de la embajada para propósitos de protección, señor presidente. No podemos evacuarlos por completo en este punto debido a los extensos bombardeos que la coalición ha lanzado sobre Acevedo. Los dedos de Riverine tamborilearon una vez sobre la mesa. Entonces, ¿cuándo planea la coalición avanzar contra la capital? Mkdingi se detuvo, midiendo sus palabras. Las fuentes de inteligencia fijan una ofensiva terrestre en algún momento entre el 20 y el 25, posiblemente antes. Nuestras fuerzas se están moviendo bien, y los japoneses ya han inutilizado o apagado de forma remota la mayoría de los sistemas aetesianos que se originaron en nuestra propia industria de defensa. La habitación se quedó en silencio de repente. El patrón tenía que ser. Inconfundiblemente, fue el presidente Riverine quien puso fin al silencio al volverse repentinamente hacia Mkdingi. ¿Sabemos qué equipo están usando?, preguntó Riverine. Porque este modo de operación, ataques de precisión contra objetivos militares y centros de mando, es el mismo que vimos en la isla de Kyax, dijo. Se inclinó hacia adelante, hablando con firmeza. Si Japón la está liderando, entonces quiero detalles. Plataformas, armamento, cualquier cosa que pueda decirnos qué están haciendo de manera diferente para lograr tanta supresión sin sufrir bajas. Mkdingi sacudió la cabeza. Señor presidente, intentamos interceptar lo que pudimos obtener dentro del propio Japón, pero la inteligencia japonesa es mucho más hermética de lo que esperábamos. Aunque obtuvimos información de Alerbón y de los aetesianos, de que operan aviones de combate a reacción más avanzados. Mkdingi no tardó mucho en mostrar algo sobre la mesa, y el presidente Riverine y Wyatt Blazer fueron los primeros en ver la fotografía. Este dibujo en sí no era gran cosa. Una ilustración tosca que parecía ser una especie de avión de combate azul, completamente desconocido para ellos. En sus alas llevaba una escarapela extraña, un círculo rojo en el centro rodeado por una delgada línea blanca. Eran trazos burdos, muy burdos en verdad, pero no había duda de lo que se estaba señalando. Todo estaba indicado de forma rudimentaria, incluyendo armas bajo las alas, y claramente no cumplía con el propósito previsto. Se reportó de nuevo bajo un nombre en clave asignado por el personal de inteligencia como el demonio azul. Dios mío, murmuró el Wyatt Blazer mientras Mkdingi continuaba. El director de la OSI, Oficina de Inteligencia Estratégica, se refirió a esto como el F-18J. Aparentemente, los japoneses han estado utilizando esta aeronave para operaciones de bombardeo total en todo el continente aetesiano. Su superioridad aérea absoluta hizo que los aetesianos no pudieran contraatacar. El presidente Riverine miró hacia Mkdingi. Pensé que la aviación del ejército estaba comisionando su nueva generación de aviones de combate en servicio. ¿No debería ser un gran problema para nuestra fuerza aérea? Mkdingi corrige rápidamente a Riverine, entregándole información clasificada adicional respecto a su nuevo caza a reacción. En contraste con los que están fuera de Gilon y nuestros propios aviones de combate, si quiere ser extremadamente práctico, la mayoría de las segundas civilizaciones tienen aeronaves con especificaciones comparables, e incluso Bastan había demostrado estos cazas a reacción, por lo que todavía estamos en las primeras etapas del desarrollo de reactores. Sin embargo, serían muy inferior a los que tenemos actualmente en servicio. Riverine pareció perplejo. Nunca anticipó que su nuevo y avanzado proyecto de avión de combate se viera más anticuado, a pesar de que acababa de entrar en servicio. ¿No podríamos simplemente comprar esos sofisticados cazas a reacción a Bastan? Mkdingi sacudió la cabeza con decepción. Bastan nunca nos daría un caza avanzado, dijo Mkdingi.
Los bastanianos no han confiado en nosotros en muchos años. Ahora estamos todavía más abajo en su lista con el desastre aetesiano. Comparada con la mayoría de las grandes potencias, la República de Gilon era mucho menos imponente de lo que afirmaba su propia propaganda. Años de exceso de confianza y una doctrina obsoleta habían dejado a sus fuerzas armadas mal preparadas para la guerra moderna y asimétrica. Los acontecimientos que se desarrollaban en la isla de Kiax lo dejaban dolorosamente claro. El jefe de Estado Mayor, McDingley, con su edad y su reputación de viejo líder, ya no podía pasar por alto este hecho. Si la República permanecía con la misma mentalidad, no se estancaría, sino que se lisiaría a sí misma en el proceso. Esto resultaría en su pérdida de relevancia en la estrategia. Lo que más le preocupaba, sin embargo, era una consideración que habría sido impensable poco tiempo antes. Cómo la propia Gilon podría verse amenazada algún día con una invasión. Y entonces, también, no quedarían ilusiones a las cuales aferrarse. Una breve mirada cruzó entre McDingley y Riverine. Ambos vieron la advertencia escrita en la pared. Cualquier reforma significativa requeriría primero poner fin a la guerra en la isla de Kiax, una decisión amarga pero necesaria. Para el presidente, esto se convirtió en una encrucijada donde conceder la paz significaba un cambio, y el cambio significaba el suicidio político. Sé que esto destruirá cualquier posibilidad de un segundo mandato si asumo esto, dijo Riverine con voz baja, exhalando por la nariz. Pero no tengo opción. Continuaremos las conversaciones de paz ofrecidas por el Santo Imperio. Un murmullo resonó por la habitación. Incomodidad. Desaprobación. Nadie hizo un peor trabajo al ocultar lo que el general Sam Gatter. Pero señor, protestó Gatter. Riverine le clavó la mirada, cortándolo a mitad de la frase. Dije que no tengo opción. Se enderezó, y su voz se volvió dura. Nuestras fuerzas están lisiadas. Dependemos de equipo extranjero, y no es sobre eso que se construyó la República de Gilon. Vimos cómo un antiguo aliado fue traicionado por nuestras decisiones, y luego aniquilado por naciones mucho más avanzadas que nosotros, Japón y los Estados Unidos. Lo último que necesitamos es que esta guerra se extienda a nuestro propio territorio continental. Se inclinó hacia adelante solo un poco, con sus ojos fijos en Gatter. Me importa un carajo lo que esté a punto de decir, general. Aquellos que prolongan esta guerra no tendrán nada más que sangre y tierra en sus manos. Si queremos reconstruir, si queremos sobrevivir, necesitamos un respiro. La habitación se quedó en silencio. La mirada de Riverine era depredadora, fija. La mandíbula de Gatter se apretó, y sus manos se convirtieron en puños a sus costados. Por un instante, pareció como si fuera a estallar o a saltar sobre la mesa. En lugar de eso, no dijo nada. Tras el prolongado silencio, Gatter saludó rígidamente. Me retiro, señor presidente. Se dio la vuelta abruptamente y salió de la oficina oval sin decir una palabra más. La mirada de Riverine permaneció fija en la puerta hasta que se cerró, luego se giró de nuevo para enfrentar a los miembros restantes del Estado Mayor. El peso de esa decisión se sentía denso en la habitación. Riverine destituiría al general Sam Gatter si hacía algo más para defender la postura de querer prolongar esta sangrienta guerra contra el Santo Imperio. Dados los acontecimientos recientes, la mayoría de su círculo cercano sabe que prolongar el conflicto por más tiempo convertiría a su nación en un blanco mayor. Aunque esto derrotaría al orgulloso patriotismo militarista que su nación ha estado cultivando durante más de 4 décadas, esta podría ser la mayor caída que jamás ocurra. No pasaría mucho tiempo antes de que algo llegara y derribara todo eso. El presidente Riverine no tenía la intención de permitir que el altercado anterior se prolongara. Con un movimiento rápido, reenfocó a la asamblea, alineando de nuevo al resto del personal. Los problemas internos pronto fueron tratados. Se resolvieron la logística, la seguridad civil y las necesidades de suministro, y la atención se redirigió hacia la estrategia global con respecto a la coalición y a la propia República de Gilon. Almirante Wyatt, dijo finalmente Riverine, girándose un poco en su silla, usted dijo que la Marina acaba de votar su acorazado más nuevo, el cual se llama JSS Captain Newt Storiza. Wyatt Blazer levantó la vista. Sí, señor presidente. Fue comisionado oficialmente el mes pasado, con un destello de orgullo perforando sus desgastados rasgos. Se inclinó hacia adelante y deslizó la fotografía a través de la mesa. En esta foto estaba la imagen de un enorme casco de acero que se encontraba atracado. Esta era su silueta. El acorazado clase Captain Newt Storiza es ahora el cañón más grande de nuestra flota de superficie, añadió Blazer.
Este acorazado porta 12 cañones principales Mark 7 de 16 pulgadas y los complementa con 20 armas secundarias Mark 16 de 5 pulgadas. Solo en potencia de fuego pura, posee más de lo que jamás hayamos creado antes. Riverine examinó la imagen minuciosamente, luego pasó a los esquemas técnicos proporcionados. Aunque su diseño era muy similar al de los buques más antiguos de la clase Florence Concorde, el barco tenía una manga mayor y cinturones de blindaje más fuertes. No había discusión sobre su incremento en potencia de fuego, 12 cañones de 16 pulgadas. Un monstruo de acuerdo con cualquier criterio estándar de construcción naval. Sin embargo, Riverine no sintió consuelo. Tan recién construido, murmuró, con sus ojos recorriendo las líneas del buque, y temo ya que pueda ser obsoleto. Fue un momento de completo silencio en la habitación. En un mundo donde los acorazados pueden ser hundidos sin previo aviso, continuó Riverine, colocando la fotografía sobre la mesa, el tonelaje bruto y el calibre de los cañones pueden ya no ser suficientes. El general Sam Gatter también había tenido razón en una cosa. El grueso del presupuesto estaba siendo devorado por la Marina, la cual comisionaba buques de guerra que se volverían anticuados en el dinámico campo de batalla en un corto lapso de años. Riverine, muy consciente del precio de este error, exigió explicaciones. Cuando se trata de los portaaviones de la Marina, Riverine se volvió hacia Wyatt Blazer y preguntó, ¿qué clase de progreso hemos logrado realmente? Blazer pareció desconcertado por un momento, pero luego respondió con honestidad. La Marina ha estado construyendo portaaviones más nuevos. El proyecto 75, con el nombre en clave de la clase de portaaviones Takedown, se encuentra actualmente a la mitad del proyecto. De hecho, ya hemos construido más de 5 portaaviones de la clase Gripon. Riverine asintió lentamente. ¿Y la proporción?, preguntó. Portaaviones frente a acorazados. Aproximadamente 1 a 5, señor, respondió Blazer con vacilación. McDingy se burló silenciosamente, lanzando una mirada al presidente. Puede que Riverine no fuera un hombre de la Marina, pero podía captar la importancia. Se estaba volviendo evidente que el poder aéreo es el pilar de las batallas de hoy. Sin embargo, eso importaba poco a los almirantes de la vieja guardia de la flota giloniana. Bombardeos mucho más allá del alcance de la artillería naval, dejando la logística indefensa y ganando batallas antes de que las flotas siquiera hicieran contacto. Era una revelación que explicaba por qué el Santo Imperio había castigado a la Marina de Gilon tan severamente. Los acorazados representaban el poder. Los portaaviones controlaban las guerras. Quizás, se dio cuenta, los cambios tenían que comenzar con él mismo. No con el almirantazgo establecido y envejecido, todavía sumido en el pensamiento dogmático, sino con la sangre joven. Oficiales educados en otros lugares. Individuos inteligentes que no carguen con el peso de años de estancamiento. Si la República de Gilon iba a sobrevivir a lo que el futuro le deparaba, la Marina de la República requería algo más que barcos. Requeriría una forma de pensar completamente nueva. Después de las conversaciones de paz, dijo Riverine con vacilación, suspirando antes de continuar. Tendremos una reconstrucción total para las Fuerzas Armadas de Gilon. Esta posición debilitada de tener viejos conflictos mineros frente a guerras de nueva generación, esos generales de Arsa tenían razón en que la guerra cambia a cada momento, y nos hemos debilitado porque somos demasiado orgullosos para ver eso. Riverine parece moralmente quebrado simplemente al decir esas palabras. Su orgullo ha sido destrozado, pero es esencial ver lo que les depara el futuro a aquellos que son demasiado ciegos para soportar las consecuencias. Mira con sus ojos, que parecen muertos y fríos. Pero su gabinete reconoce que lo que está haciendo es bueno para el país. Esos perros pagarán. Fin del capítulo 27. El link a la historia del autor estará en la descripción.